Hola, me presento. Mi nombre es Antonio Michel Hernández Cornejo y hoy les vendré a hablar del texto The Origins of the Morality. El texto al principio habla del origen de la moralidad y cómo este es de la esencia de la misma. Si bien se puede pensar que se hace una referencia al bien o al mal y cómo es que esta actualmente la consideramos, pero bien el texto no habla principalmente de esto, sino más bien del origen y de cómo este va surgiendo a causa de la cooperatividad de las personas. Cuando se habla de la moralidad, se hacen de primera forma dos ideas, como es lógico pensar. Cuando se trata de familiares es común ayudarlos, así refiriéndose a aspectos de una actitud inclusiva. Pero en otro caso, de personas que no son parte de nuestra familia, se busca otra actitud, refiriéndose a esta como actitudes de reciprocidad, en donde ambas partes se benefician, ya sea una de la otra a corto o a largo plazo. Pero enfrasca que la moralidad no solo se trata de ser amable, ya que esta no es la esencia de la moralidad humana. Va más enfrascado en sentido de obligación que un ser humano sienta hacia otro. Menciona el texto que hay un nuevo enfoque a abordar el problema de la moralidad. La clave es el reconocimiento de que los individuos que viven en un grupo social en el que todos dependen de todos para su supervivencia y bienestar, operan con un tipo específico de lógica. En este sentido, más en general, si todos podemos unos de otros, entonces todos debemos cuidarnos los unos de los otros. Esta situación surge desde el inicio de las necesidades de cooperación que hemos tenido como especie. Como un principio habla completamente del factor social, refiriéndose desde los animales y cómo es que estos interactúan entre ellos y de cómo es que estos entienden que es más un factor de ayuda mutua para un bien común. De ahí damos un salto hacia los primeros humanos que habitaron la Tierra, como haciéndose herramientas de caza para poder colaborar colectivamente, ya que esta era de carácter obligatorio para que pudieran subsistir en conjunto, ya que los que no formaban parte de esta colectividad no subsistían. Esta es la primera etapa de una sociedad y de la familiarización de una persona con otra, ya que el punto clave para la evolución de la moralidad es que los primeros individuos humanos que fueron socialmente seleccionados para la colectividad a través de su elección de compañeros, desarrollaron nuevas formas de relacionarse con otros. Se menciona que a través de un estudio se dio a conocer que a través de los nuevos grupos que viven juntos se desarrollaron un tipo de pensamiento cooperativo que llevó a que los primeros humanos se tratasen como iguales, solo con simpatía, pero también con justicia. Así que cada uno sabía lo que le tocaba para poder realizar bien su tarea y asimismo repartir los resultados en partes iguales. A través de esto surgió un tipo de moral de nosotros somos más grandes que yo. Durante una colaboración, el nosotros se puede notar que opera a un nivel mejor de lo individual. Siguiendo esto, así las primeras comunidades dejaron de pensar por sí mismas y pensaron más en conjuntamente, pero con muestras de respeto y justicia de una persona hacia otra. En este sentido de justicia se vio reforzado por el sentimiento de obligación, la presión social para poder cooperar y respetar al compañero. Es decir, mientras que todos los primates sienten presión para seguir a sus metas individuales de maneras que ellos creen que serán exitosas, la interdependencia que gobernó la vida social para los primeros humanos significó que los individuos sintieran presiones para tratar a otros como merecen ser tratados y esperar que ellos los traten de la misma manera. En esta segunda explicación podemos notar que ya llevaba algunos de los elementos de la moral que actualmente conocemos. Ya tenía los elementos más importantes, que sería el respeto mutuo y la lealtad, siendo estos los primeros que subsisten en una relación. Al pasar de los años, cuando este tipo de cooperaciones de humanos se vio en mayor crecimiento, fue cuando el progreso fue más notorio, ya que había lucha entre grupos de personas con otro grupo de personas, y por lo tanto, este tipo de acciones obligaban a un grupo que creciera más para que se pudiera defender de otro grupo. Desde aquí debemos recalcar que al ir creciendo el grupo se tenía que identificar más cuál era de tu familia y cuál no, cuáles eran más cercanos y quiénes no lo eran. Esto es importante, ya que al momento de la confianza iba cambiando de un trato de una persona a otra, aunque con los que no eran de su familia se debía de seguir tratando como iguales y con respeto. Pero por este motivo se empezaron a conocer lo que actualmente es la intencionalidad individual, y esto generó que hubiera competencia entre una persona y otra. Aunque
También aparece la figura que se conoce como intencionalidad colectiva, creando así un conjunto de normas, convenciones e instituciones que surgieron para definir las metas de grupo y establecer divisiones de trabajo que fijaban roles para cada uno de sus miembros. Una intencionalidad colectiva que distinguía a una tribu. Estas metas eran analizadas por cada miembro de la tribu como una moralidad objetiva, en la que todos sabían inmediatamente la diferencia entre el bien y el mal, según lo determinado por el conjunto de prácticas que tenía el grupo. Los humanos actuales teníamos muchas formas diversas de marcar la identidad del grupo, de identificar de un grupo a otro, pero las formas originales eran principalmente de comportamiento y basadas en una serie de supuestos. Las personas que hablan como yo, preparan comida como yo y de otra manera comparten mis prácticas culturales son muy probablemente miembros de mi grupo cultural. La enseñanza y la conformidad serían las primeras bases para la evolución cultural acumulada. Así el conocimiento podría ser transmitido y así que no se perdieran las convenciones, normas e instituciones de un grupo que ya estaban formadas. Los individuos que pertenecían a un grupo cultural tenían que ajustarse a las prácticas culturales y a las normas sociales vigentes, para anunciar que se identificaban con el grupo y su manera de hacerse las cosas. Algunas normas sociales iban más allá de la conformidad y de la identidad del grupo. Eso es más en un sentido de simpatía. De los grupos humanos se creó una perspectiva objetiva, pero por supuesto, cualquier individuo podría elegir actuar en contra de una norma moral, pero cuando otros miembros del grupo lo reclamaban, las opciones eran limitadas. Uno podía ignorar sus críticas y censuras y así colocarse fuera de las prácticas y valores compartidos por la cultura, lo que tal vez conduciría a la exclusión del grupo. Los humanos modernos pensaban que las normas culturales como medios legítimos, por los cuales podrían ser regulados por ellos mismos y sus impulsos, y señalar un sentido de identidad del grupo. Si una persona se desvía de las normas sociales del grupo, era importante justificarse. El autor parte del supuesto de que una parte importante de la explicación de la psicología moral humana proviene de procesos de evolución por medio de la selección natural. Más importante, sin embargo, la selección no es hecha por el ambiente físico, sino por el ambiente social. En contrario de lo que hoy se conoce, que se basan en argumentos como la reciprocidad y la reputación de los demás integrantes de la comunidad. En los primeros individuos humanos entendieron que las normas morales los hacían tanto jueces como juzgados. La preocupación inmediata por cualquier individuo no era solo por lo que ellos piensen de mí, sino por lo que nosotros. La esencia de este texto es una especie de orientación psicológica, de nosotros somos más grandes que yo. Si bien parte de un yo va dirigida a un nosotros. En el mundo contemporáneo se trata de comprender las adaptaciones que se han hecho a través del tiempo en cuanto a la cooperación y la moralidad, que están orientadas principalmente hacia la vida de los grupos pequeños o grupos culturales, que interactúan con otros grupos externos que no son parte de la comunidad. Desde el surgimiento de la agricultura hace unos 10.000 años, las sociedades humanas han creado diversas líneas o características, como políticas, étnicas y religiosas. Como consecuencia, se hace menos claro quién constituye un nosotros y quién está en el grupo externo. Aunque esto genera de manera potencial que sea difícil identificar quién es un nosotros y quién no, quién forma parte del grupo y quién no. Por eso, hoy en día surgen tantos conflictos entre naciones hasta internamente. Para que no hubiera este tipo de conflictos, se debería de pensar más en un nosotros como humanidad, formando así todo un conjunto de personas, y que este sea el progreso para todos. Y como pudieron notar, la moralidad no se trata solo de saber distinguir el bien y el mal, sino lleva un contexto más histórico, en el cual se trata más de la cooperatividad que se tiene una persona con otra, y de cómo ésta va aludiendo a las demás personas a que se respeten entre sí mismas. Bueno, y con esta idea de cooperatividad cerramos el video, esperando que haya sido de su agrado. Un gusto estar con ustedes exponiendo este tema. Saludos.